La economía y la justicia no son conceptos separados, sino que se encuentran íntimamente relacionados, muy unidos. La búsqueda de una sociedad justa requiere de una economía que funcione bien y viceversa. Solo mediante la interacción armoniosa de estas dos fuerzas se podrá alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo para todos nosotros. Nuria Orellana Cano es una de las mejores especialistas en Derecho Mercantil, en impartir justicia mercantil en los últimos años en Andalucía. Y Gaspar Llanes es un economista, profesor universitario, una persona con una larga trayectoria vinculada al mundo de la economía y la justicia, debatiendo en democracia. Una idea original de Panorama, el podcast del sur de Europa. Entonces yo la verdad es que admiro a los jueces, a todos los jueces, pero lo de lo mercantil, donde ese drama de un proyecto que se ha creado con mucha ilusión, pues en crisis económica, pues muchos de ellos no pueden salir adelante. La verdad es que se pasa mal. Yo en ese año 2007 no estaba creando precisamente una experiencia que para mí fue nueva, que es ser un juez también. Hice de juez durante 4 años. Creé el Tribunal de Defensa de la Competencia. Eso es. Que está muy bien porque es fundamental también para la economía, la lucha contra los cárteles y luego la mejora de la regulación económica para que precisamente la regulación no haga más fáciles el funcionamiento económico y que, bueno, que la administración funcione con la mínima distorsión posible, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, en el juzgado de lo mercantil de Cádiz, bueno, la crisis azotó a la provincia de Cádiz. Yo soy jerezana, azotó a la provincia de Cádiz de forma tremenda, en general a toda Andalucía y a toda España, pero bueno, se sintió mucho la crisis y claro, eso todo iba, todas las empresas, todo iba, todos los concursos iban al juzgado de lo mercantil único, con una magistrada única, que era yo, que el Consejo de Provincial no me nombró un refuerzo hasta 2011, que luego además por circunstancias se dio de baja. Bueno, es decir, que toda la crisis yo sola, yo me levantaba a las 4 de la mañana a trabajar, casi no dormía porque en cuanto me despertaba me desvelaba y ya me ponía a trabajar porque yo no me di cuenta, pero cuando me hicieron una entrevista, cuando yo cesé, porque yo promocioné a magistrada especialista de la Audiencia Provincial de Málaga, por eso concursé, ahora ocupo la plaza de especialista en Cádiz, en la Audiencia Provincial de Cádiz, por eso concursé a Málaga en 2013 y vi luego el titular al día siguiente que había puesto: la carga de trabajo fue inhumana, y no fui ni consciente de haberle dicho al periodista eso, pero seguro que se lo dije, porque era inhumano, o sea, era una barbaridad, faltaban horas para poder llevar todos los asuntos, declarar y todo lo que lleva un procedimiento concursal. ¿Cómo se ve el panorama económico desde un estrado, desde un tribunal? Bueno, también me gustaría comenzar diciendo que ya Adam Smith destacó la importancia de la administración de justicia en el desarrollo económico, tanto en las lecciones de Glasgow como en la riqueza de las naciones, ¿no? Hablaba de 3 procedimientos de asignación de recursos. Bueno, el experto, por supuesto, en esto es Gaspar, pero bueno, me ha llamado la atención pues que hablaba del mercado, del proceso político, en el sentido que lo entendía en un doble sentido, y de la justicia, el peso de la administración de justicia también como un procedimiento de asignación de recursos. Claro, a mí puedo hablar a la pregunta que lanzas de mi experiencia, pues como la primera magistrada de lo mercantil de Cádiz. Tomé posesión el 1 de septiembre de 2004, soy de la primera promoción de jueces de magistrados especialistas de mercantil de España y bueno, claro, tomé posesión, como decía, en el juzgado de lo mercantil de Cádiz el 1 de septiembre de 2004, cuando en aquel momento la ley, entró en vigor la ley concursal, la ley 22/2003 de 9 de julio, ya hoy derogada y sustituida por un texto refundido, que se hizo en una época de bonanza económica.
Claro, en aquel momento yo no tenía un ingreso elevado de asuntos, ni mucho menos. En los mercantiles se ven asuntos societarios también, de propiedad intelectual, de concursales, los procedimientos concursales de esa recién estrenada ley que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, y no había apenas nada de procedimientos concursales. Era bueno, muy extraño. Llegué a tener la última suspensión de pagos que tuve en el juzgado del puerto de Santa María. Luego presentó concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil, la misma empresa. Pero claro, cuando se aproximó esa crisis económica, cuando llegó la crisis económica, que aunque se negaba, llegó, por mi experiencia, en el juzgado en 2008, y continuó, pues yo recuerdo que en las entrevistas que hacía, pues solía decir que el juzgado de lo mercantil funcionaba como un barómetro de la crisis económica, y efectivamente, o un termómetro. Y efectivamente, allí en 2008, pues fue una avalancha, a partir de 2008, 2009, 2010, 2011, una avalancha de concursos con la crisis económica. Y bueno, pues se ve de manera, se siente de manera dramática. Ya tenía la experiencia del concurso de Delphi, que no fue en época de crisis económica, porque entró en marzo de 2007, y bueno, fue dramático porque fueron 1.540 contratos de trabajo extinguidos de trabajadores, uno a uno. La lista eran listados de 1.540 trabajadores. Fue dramático, pese a que se acordó se llegó a un acuerdo, el famoso 4 de julio de 2007, se llegó a un acuerdo y los trabajadores estaban conformes. Se le dio 45 días de salario por año de servicio, un incremento lineal de 1.000 y pico euros, en fin, pero era ya una experiencia que habíamos tenido dramática. Y luego lo que vino eran extinciones de contratos con 20 días, con el despido objetivo, y en muchos casos cobrando solo del Fogasa. La factoría de Delphi en la bahía de Cádiz se produjo en 2007. Hoy estamos en 2024 y es la inteligencia artificial la que nos recuerda lo que pasó no hace demasiado tiempo. Cierre de Delphi en la bahía de Cádiz. Resumen. En 2007, Delphi, empresa de componentes de automoción, cerró su factoría en Puerto Real, Cádiz, dejando a 1.902 empleados sin trabajo. El impacto socioeconómico en la bahía de Cádiz fue devastador. El coste total del cierre se estima en más de 425 millones de euros. Las arcas públicas asumieron la mayor parte, con 305 millones, incluyendo indemnizaciones, formación y prejubilaciones. La empresa aportó 120 millones en indemnizaciones. El cierre de Delphi sigue siendo una herida abierta en la bahía de Cádiz. A pesar de los planes de reindustrialización, la zona aún no se ha recuperado del impacto. Palabras. Me encanta escucharla, ¿no? Porque la verdad que el trabajo que ella ejerce, una parte del trabajo que ejerce, se da en circunstancias que, como ella dice, que son muy traumáticas, ¿no? Y aquí la labor de un juez casi también tiene que hacer de psicólogo, ¿no?
Y bueno, y también incluso de tener en cuenta otros aspectos emocionales de las partes que van allí, ¿no? Entonces yo la verdad es que admiro a los jueces, a todos los jueces, pero lo de lo mercantil, donde ese drama de un proyecto que se ha creado con mucha ilusión, pues en crisis económica, pues muchos de ellos no pueden salir adelante. La verdad es que se pasa mal. Yo en ese año 2007 no estaba creando precisamente una experiencia que para mí fue nueva, que es ser un juez también. Hice de juez durante 4 años. Creé el Tribunal de Defensa de la Competencia. Ah, Eso es. Que está muy bien porque es fundamental también para la economía, la lucha contra los cárteles y luego la mejora de la regulación económica para que precisamente la regulación no hagan más fáciles el funcionamiento económico y que, bueno, que la administración funcione con la mínima distorsión posible, ¿no? Ese trabajo fue, la verdad, emocionante. Conocí a muchos jueces del Tribunal Supremo también, en fin, de la Audiencia Nacional. La verdad es que yo, que era un economista y soy un economista, pues digamos puro, ¿no? Meterme en este mundo, que me metieron pues por el tema económico, pero después tenía muchísimo de derecho y entonces recuerdo esa etapa como de estudiar mucho. Estuve estudiando muchísimo derecho y descubrí que me apasionaba el derecho, ¿no? Y me sirvió posteriormente porque en el año 2010 sí me pusieron en la crisis económica que en España realmente empezó en el año 2010, en el mes de mayo de 2010, cuando se vieron las consecuencias fuertes de la crisis económica en España. Teníamos en esos momentos, del 2007 al 2009, a nivel internacional, la situación era muy mala, pero España era uno de los países del mundo con menor deuda pública y la verdad es que se podía permitir el lujo de poder insuflar a la economía pues un impulso desde lo público que atemperó al principio esas crisis, ¿no? Pero bueno, en el 2010, cuando ya no era posible sostener más la economía, cuando se veía que esa crisis no era una crisis coyuntural, sino que era una crisis estructural similar a la Gran Depresión de 1929, pues en ese momento justo es cuando yo entré en la Junta de Andalucía en Secretaría de Economía. Y bueno, fue una etapa apasionante, por supuesto, porque se hicieron muchísimas cosas, pero también muy delicada, porque nunca en Andalucía había habido una crisis económica ni en España siquiera, ¿no? La crisis del 29 en España fue más una crisis política posteriormente, ya era un país deprimido, de baja renta, con lo cual los países de baja renta, las crisis no les afecta tanto. Las crisis afectan cuando tú creces económicamente, cuando estás desarrollado, cuando tienes un volumen de empresa poderoso, cuando estás mercantilizada, cuando funciona el sistema financiero. Ahí es donde las crisis hacen mella. Y fue la primera gran crisis que afectó a España y a Andalucía de una manera brutal porque estábamos muy especializados en el sector de la construcción. Casi el 50% del movimiento económico lo hacía el sector de la construcción. Se había creado una economía muy especulativa, desde hacía ya 14 años prácticamente que venía funcionando ese sector de forma muy especulativa, impulsado también por tipos de interés muy bajos. Y claro, eso explotó de golpe, no se pudo sostener y empezaron a caer empresas una detrás de otra. Yo recuerdo que ahí pues eran dramas y intentamos establecer multitud de instrumentos de ayuda financiera, de todo tipo, ¿no? De temas de empleo y fue tremendo porque nos cogió también un poco sin esa cultura, ¿no? Sin esos instrumentos que se hubieran utilizado antes para superar ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, pues con mucho empeño, mucho punto no, muchas ganas, pero las circunstancias eran tremendas. Eran miles los autónomos que desaparecían cada día, miles de los comercios, las grandes empresas, pues, bueno, yo recuerdo Urende, por ejemplo, que era una empresa de electrodomésticos increíble y que de pronto desapareció porque se había metido en un proceso de especulación también con terrenos y tal, que era para parte de su negocio. Lo mismo le pasó a Polanco, bueno, y a tantas, ¿eh? Y a Polanco la llevamos en Cádiz. Hay Sofotón en Málaga con el tema que producía paneles solares,
también de pronto se dejó de vender paneles solares porque la economía mundial no estaba para eso, en fin. Y pero eran miles de empleos detrás, y entonces a ver qué hacías, ¿no? Y bueno, y ahí se hizo como se pudo, algunas cosas mejor, otras peor, y nada, pero una etapa que después se superó brillantemente porque la economía salió fortalecida de ese proceso y también la administración que aprendió mucho de cómo afrontar estas crisis que lo que sabemos en economía algo seguro es que antes o después habrá una crisis, eso es seguro. Pero la parte más estrecha del embudo me da la impresión de que fue la justicia, porque los recursos son limitados, son finitos, y los colapsos y los episodios de estrés, imagino, tuvieron que ser muy intensos, ¿verdad, Nuria? Claro, es que, por ejemplo, en el juzgado de lo mercantil de Cádiz, bueno, la crisis azotó a la provincia de Cádiz, yo soy jerezana, azotó a la provincia de Cádiz de forma tremenda, en general a toda Andalucía y a toda España, pero bueno, se sintió mucho la crisis y claro, eso todas las empresas, todo iba, todos los concursos iban al juzgado de lo mercantil único, con una magistrada única, que era yo, que el Consejo de Poder Judicial no me nombró un refuerzo hasta 2011, que luego además por circunstancias se dio de baja. Bueno, es decir, que toda la crisis, yo me levantaba a las 4 de la mañana a trabajar, casi no dormía porque en cuanto me despertaba me desvelaba y ya me ponía a trabajar porque no me di cuenta, pero cuando me hicieron una entrevista, cuando yo cesé, porque yo promocioné a magistrada especialista de la Audiencia Provincial de Málaga, por eso concursé, ahora ocupo la plaza de especialista en Cádiz, en la Audiencia Provincial de Cádiz, por eso concursé a Málaga en 2013 y vi luego el titular al día siguiente que había puesto: la carga de trabajo fue inhumana. Y no fui ni consciente de haberle dicho al periodista eso, pero seguro que se lo dije, porque era inhumano. O sea, era una barbaridad, Me faltaban horas para poder llevar todos los asuntos, declarar, y todo lo que lleva un procedimiento concursal. Un procedimiento concursal no es un proceso normal que tienes una demanda, una contestación a la demanda, convocas a juicio y pones la sentencia, sino tiene ramificaciones enormes. Puedes tener incidentes concursales laborales de trabajadores, incidentes concursales de acreedores que no están conformes con la clasificación que la administración concursal ha hecho de su crédito, o porque no le han reconocido el crédito, porque no le han reconocido una garantía. Todo eso multiplicado por la cantidad de concursos que había, pues claro que era una barbaridad, Pero bueno, se hizo, se llevó también, conté con muy buena secretaria judicial, el letrado de la Administración de Justicia, Covadonga, y bueno, fuimos un equipo y lo dimos todo y se pudo hacer lo que verdaderamente la ley permitía hacer y sobre todo la situación en que las empresas llegaban. Es que las empresas llegaban con un sobreendeudamiento brutal. Como bien dice, hubo empresas que en época de bonanza anterior hicieron inversiones que luego resultaron ruinosas. Luego no podían vender, luego habían hecho un ligado de un hotel, en fin, que tenían un sobreendeudamiento que lo que muchas veces se decía que era el activo, no contaba. Decían: tengo tanto de activo y tanto de pasivo. Podía ser, alegaban un activo superior al pasivo, pero ciertamente el activo estaba enteramente hipotecado. Que luego eso se queda, igual que con la persona física, el que tiene una hipoteca, por más importe de lo que vale su casa, pues al final su casa sale y le queda hasta por pagar dinero. Pues era igual, o sea, llegaban todos con los activos totalmente hipotecados, con varias hipotecas, porque se había intentado refinanciar antes de... Sí, correcto. Sí, vamos a ver, es que en una crisis económica lo primero que pasa es que los balances de las empresas se convierten en ciencia ficción, porque los activos no valen nada. O sea, porque si tú no puedes vender algo, no vale nada. Eso la gente no lo comprende, pero es así. Te puedes haber comprado un piso que te ha podido costar millones, pero en un momento dado eso no lo puedes vender, y con lo cual el valor no es liquidable, por tanto el precio... Eso también, como se lo queda el banco, porque si está al final... Se lo queda al banco y tampoco le sirve de mucho, ¿no? Lo tiene ahí en balance y que le está... Vamos, que realmente ese es el proceso. O sea, el problema de una crisis económica es ese al final, ¿no? Los bancos tienen activos que se quedan con esos activos que tampoco valen nada, con lo cual el banco tampoco vale nada y la economía quiebra. Ese es el proceso. Y ahí el sector público es fundamental. La labor de los jueces es muy relevante porque tienen que ir, digamos, es que es el trabajo
es el trabajo del micro, de cada caso, brutal. Pero la labor de lo político es intentar superar eso de cualquier forma. Eso es como una guerra, es una guerra contra la crisis, es tremendo. O sea, yo solo recuerdo así, como una guerra contra la crisis, porque la situación era que había casos que es que te entraban ganas de llorar, ¿eh? Porque... Eran de llorar. Aparte tuvo un efecto dominó, porque es verdad que afectó sobre todo al sector de la construcción, pero eso tuvo un efecto dominó, porque claro, todos los que contrataban con esas empresas y tenían crédito frente a esa empresa, se les impagaba y además no iban a cobrar, la cosa es que no iban a cobrar, con lo cual produjo ese efecto dominó y que ya afectó a todos los sectores. Claro, fue muy duro. De todas maneras, desde el punto de vista legislativo, yo he dicho, era una ley de bonanza económica, será el profesor Olivencia, pero luego se fue modificando esa ley para intentar adaptarla a la situación, viendo cómo funcionaba, porque era una ley nueva, nos cogió con una ley recién estrenada, ya digo, el 1 de septiembre de 2004 entró en vigor y entonces se fueron haciendo modificaciones. A mí me nombraron para la Comisión de Codificación, para la reforma que se hizo en 2011, que fue una de las más importantes reformas que tuvo la ley de 2004, se intentó la refinanciación, lo que pasa es que muy tímidamente se incorporó la refinanciación y se mejoraron muchas cosas, se intentó dar más celeridad a los procedimientos, a los incidentes concursales y bueno, fue una reforma, ya digo, que salió una reforma que de 2011, nos nombraron en 2009, el profesor Olivencia también formaba parte, el profesor Pulgar, en fin, muchos catedráticos, un administrador concursal, éramos 4 magistrados y se hizo era ministro entonces de Justicia Camaño y bueno, pues se sacó una reforma que mejoró y sirvió para agilizar, aunque claro, todo no puede estar regulado, porque si no dotas de medios personales y materiales, pues al fin y al cabo los juzgados de lo mercantil eran los que eran. Tardó mucho en crearse, hace poco se ha creado el número 2 en Cádiz. Pero bueno, se fue haciendo todo lo que se pudo y yo creo que se hizo una labor muy buena. Y luego vinieron pues esas reformas legislativas que también fueron mejorando, hasta llegar a hoy que ha habido, es verdad que es una ley que ha durado poco porque se hizo un texto refundido en 2020, que se supone que era un texto refundido porque habían sido tantísimas las modificaciones, menores o mayores, esa fue una de las más importantes, pero luego siguió otra modificación en 2014, que fue luego la ley 9/2015, y al final pues se hizo un texto refundido, se autorizó para hacer un texto refundido, que se hace en mayo de 2020, y se publica en mayo de 2020 y que ha sido profundamente modificado por la ley 16/2022 de 5 de septiembre que transpone la directiva sobre reestructuración e insolvencia, la directiva 2019/1023, la directiva de 2019, y ahí ahora hay una mejor regulación de la reestructuración preventiva. Se trata de intentar reestructurar las empresas para que no lleguen a concurso de acreedores, para intentar, existían los acuerdos de refinanciación, pero bueno, salvo el caso de Abengoa, que al final es que derivó en concurso, pero los planes de reestructuración, hay casos conocidos, por ejemplo, el caso Celsa en Cataluña, el caso Seldi, la reestructuración de Seldis en Galicia, que al final no ha tenido sus frutos, pero el caso Celsa sí, y hay numerosas reestructuraciones, y entonces se intenta, pues eso, que lo que pretende la directiva y el legislador de 2022 es que las empresas viables con dificultades financieras se reestructuren su deuda. Se inspira un poco en el Chapter 11 de Estados Unidos, salvando la distancia, que reestructuren su deuda, y por otra parte que las empresas no viables pues llevarla a un procedimiento fast track, un procedimiento rápido de liquidación. Entonces pues se introduce un nuevo procedimiento en lugar del procedimiento concursal, se mantiene sin distinguir en procedimiento ordinario o abreviado, pero se mantiene el proceso concursal, el concurso de acreedores, pero para las microempresas se establece un procedimiento especial que no necesita designación de administrador concursal, salvo para la calificación, que está muy limitada, la calificación por si puede ser culpable y cuando lo pidan, por ejemplo, acreedores, pero es un procedimiento por formularios en línea, formulario accesible en línea,
y que se pretende que sea muy ágil. Lo que pasa es que, bueno, claro, está costando implantar los formularios, implantar ese nuevo procedimiento. Eso es aplicable sí o sí, es decir, es obligatorio que las microempresas, que son aquellas, se definen como las que tengan menos de 10 trabajadores, en el año anterior haya empleado una media de menos de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Eso es la calificación que se hace en microempresas y en vez de ir al concurso de acreedores van a un procedimiento especial de microempresa que puede ser plan de continuación, que sería como una reestructuración, o bien plan de liquidación con o sin venta de unidad productiva. El resto, personas físicas que no sean microempresarios, o empresas que no sean microempresarios o micropymes, microempresarios es la denominación que se utiliza, se van al concurso de acreedores. Y ahora la realidad es que la mayor parte de los concursos de acreedores son de personas físicas sin actividad empresarial que van al concurso de acreedores para la segunda oportunidad, que es pues para que se le perdonen las deudas o determinadas deudas. Ahí quería llegar, magistrada, querido economista, uno y otro, para hablar de la economía más frágil, la de las familias. Porque doña Nuria era la última oportunidad. Recuerdo que yo estaba al otro lado de la carretera escribiendo las crónicas, que seguramente algunas de ellas llegarían al juzgado, en la que conocía el sentir, el pesar y la tristeza de muchas familias, y más de un suicidio, que por cierto hubo, de lo que no se habla nunca, pero que se atribuyó a aquella crisis. Pero claro, ¿cómo se reestructura una familia que se ve abocada a la crisis más severa, más terrible, que no tiene dónde agarrarse? ¿Qué es lo que hace? ¿Hay una segunda oportunidad de verdad? Bueno, podemos hablar de la segunda oportunidad hoy, porque aunque se introdujo con la ley de emprendedores, sí, con la ley de emprendedores, pero muy tímidamente, y al final no funcionaba, no eran muchas las personas físicas que solicitaban esa segunda oportunidad porque no era tal segunda oportunidad. Entonces ahora sí que hay una regulación mejor, porque lo impone la directiva de mecanismo de segunda oportunidad, esta que habla de la directiva de 2019, de reestructuración e insolvencia. Se impone la segunda oportunidad para las personas naturales, no es para las empresas, ¿vale? Es para personas físicas, personas naturales, ciudadanos, consumidores, pueden ser con o sin actividad empresarial. La directiva lo prevé para las empresas, el empresario autónomo, para los autónomos que desarrollen una actividad empresarial o profesional y que se le dé esa segunda oportunidad, pero aconseja que los estados también lo apliquen al consumidor, un trabajador por cuenta ajena, un pensionista o cualquier persona que no desarrolle esa actividad empresarial o profesional, el consumidor, vaya. Entonces, sí se ha regulado así en España por esta ley 16/2022 y tengo que decir que de los 5.783 concursos de acreedores que se registraron en el cuarto trimestre de 2023, solo 1.350 fueron empresas y 3.696 fueron personas físicas. Un 63,9% fueron personas físicas y de ellas solo 737, de esos casi 4.000, solo 737 tenían actividad empresarial. El resto son personas físicas que acuden al concurso de acreedores como paso previo a una segunda oportunidad, siempre que concurran unos requisitos, tienen que ser deudores de buena fe, a obtener esa segunda oportunidad para que se le condonen las deudas y poder, como la película de García, volver a empezar. La economía familiar, Gaspar. Sí, bueno, lo que nuestra querida jueza Nuria nos está diciendo es que poco a poco hemos ido aprendiendo cómo actuar tanto en materia legal, o sea, la normativa que después aplican los jueces para solucionar los asuntos que antes no podíamos hacer, ¿no? Porque no teníamos ese marco legal y se ha avanzado muchísimo, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Porque claro, cuando una persona pierde su empleo o cuando un autónomo, ¿no? Cuando un autónomo pierde su empresa, porque una persona pierde su empleo, tiene un mecanismo de protección que es el paro durante un par de años y eso ayuda mucho. Pero cuando un autónomo pierde su empresa, pierde su empleo, pero es que tiene unas deudas acumuladas de la actividad empresarial que le impiden reactivar su vida con normalidad, prácticamente. Y le unes el COVID, Gaspar, y le unes el COVID. No claro, claro, eso es exactamente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones han ido
viendo la crisis económica tiene muchísimas cosas malas para todos, pero tienen algunas buenas. Es que las sociedades aprenden cómo afrontar las crisis desde el punto de vista económico, de la política económica, pero también desde el punto de vista legal, ¿no? Y eso hemos aprendido mucho. Fíjate, la crisis del año 2011, Europa en general no la supo interpretar bien. Y nos metimos en un mecanismo que lo que hizo es profundizar la crisis y crear situaciones prácticamente de quiebra de muchísimos estados cuando no era necesario, ¿no? Y en el momento en que se necesitaba una mayor ayuda o, digamos, seguridad, pues Europa abandonó esos mecanismos de seguridad y cada país tuvo que buscársela por sus propios miembros. Y entonces, bueno, vimos situaciones, los famosos PIC, ¿no? Que nos pusieron los anglosajones a los países que estábamos en ese momento mal, porque bueno, nos habíamos visto con tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo y eso había había creado un proceso especulativo y la crisis fue fundamentalmente en el área mediterránea más Irlanda, ¿no? Pues nos vimos pues, desamparados, ¿no? Aquí en España hubo dos crisis, una primera en el año 2010 con Zapatero y posteriormente otra en el año 2012 con Rajoy, y realmente hubo un proceso de salvación de bancos, de empresas, etcétera. Pero todo se hizo con políticas demasiado restrictivas que provocó pues que la sociedad tuviera 7, 8 años de una sangría, una lenta sangría, que eran dramas humanos, vamos, y la situación de los jueces, ella la ha vivido, ha sido dramática, ¿no? Sin instrumentos legales apropiados, sin conocimiento jurídico realmente de lo que se estaba haciendo. Todo eso, bueno, pues nos ha permitido afrontar la crisis del COVID pues de otra manera. Es decir, cuando hemos visto un colapso pues parecido al que hubo en la crisis internacional del 2009, de otra naturaleza, porque esto es una naturaleza sanitaria, la otra fue una naturaleza de shock financiero, pero bueno, las consecuencias son las mismas. Oye, pues se ha actuado con mecanismos y se ha actuado muy bien, ¿no? Y posteriormente, cuando ha venido una guerra de Ucrania o un proceso, y posteriormente el proceso inflacionario, uno de los mayores de la historia de Europa y de España, bueno, del mundo en general, este proceso inflacionario que puso la inflación a 2 dígitos, la cesta de la compra imposible, algo tremendo, también quiebras de empresas y tal. Oye, pues la verdad es que los economistas de este país han actuado muy bien y hemos logrado superar en muy poco tiempo una crisis brutal económica, una guerra de Ucrania con consecuencias financieras y en el proceso de inflación, que es el cáncer de una economía en la inflación. Oye, se ha controlado, se está creando empleo, se han mejorado los mecanismos de gobernanza judicial. Bueno, esto no está mal, ¿no? La verdad es que yo, desde el punto de vista económico, creo que ha sido una de las etapas más brillantes de la historia de España, teniendo en cuenta los acontecimientos. Esto no ha sucedido antes. Cuando hubo una crisis parecida sanitaria, por ejemplo, en 2018, el país en general entró en declive, un declive que no se superó hasta mucho tiempo después, ¿no? Y de ahí vinieron otros problemas, ¿no? Bueno, pues realmente estamos en situaciones diferentes. La justicia es fundamental, ¿no? Yo de verdad, creo que en el País Vasco hubo un departamento de Economía y Justicia que lo dirigió Jáuregui, creo. Al principio no se entendía mucho, pero después tiene mucho sentido, porque ya lo dije al principio, ¿no? Pero incluso ella ha hecho referencia a Adam Smith, el libro de la riqueza de las naciones, que lo establece como un pilar fundamental del Estado. Pero Adam Smith tiene también otro libro que es la teoría de los sentimientos morales, que habla de la ética, ¿no? O sea, el mercado funciona si en el mercado hay ética, ¿no? Y si no hay ética, el mercado no funciona. Entonces la justicia lo que trata es de que las personas que no se comportan de forma ética y se aprovechan de los demás, oye, pues tienen que tener su castigo, porque si no lo tienen, se siguen aprovechando, con lo cual la economía no funcionaría, sería una crisis, se provocarían procesos destructivos, ¿no? Así que por eso
yo creo que el buen funcionamiento de la justicia, el que todos nos pongamos de acuerdo en cómo debe funcionar el Poder Judicial, el funcionamiento del Tribunal Constitucional y el de los jueces, el facilitar el trabajo a los jueces, el que tengan bien dotados de medios, que no pase como nos ha pasado, por ejemplo, en las crisis, como ella decía, que se sentía sola, con 2 o 3 personas, ante procesos que eran inhumanos, realmente es que eran inhumanos, ¿no? Pues yo creo que ese tema tenemos que trabajarlo mucho y que, bueno, que al final, si la justicia funciona bien, la economía funcionará mejor. Yo quisiera preguntaros, Nuria, a no ser que quieras contestar algo de lo que dice Gaspar. Hay un asunto, sin citar casos concretos, para no entrar en una polémica estéril, porque ya lo hacen otros por nosotros, pero ¿qué os parece un proceso de revisión masivo de los procedimientos de adjudicación por el trámite de urgencia, sin concurso, sin publicidad, después del COVID y todo lo que está pasando con el tema de las mascarillas? ¿Qué os parece? ¿Crees que eso nos va a llevar a algo concreto o no va a servir? ¿O va a ser un totum revolutum? Porque la gente está preocupada de que hubo personas que supuestamente se aprovecharon de una situación tan triste, tan dramática como la que vivimos todos los españoles y todo el mundo, todo el mundo. Sí. Bueno, vamos a ver, voy a contestar yo antes, si no te importa, Nuria. Vamos a ver. Yo soy funcionario público, ¿eh? Y los mecanismos y detesto la corrupción, la detesto. Yo creo que es lo peor que puede suceder, ¿no? Y yo creo que las personas que entran en esto de la corrupción deben de ser, no sé, ahí la justicia tiene que actuar con prontitud y con ejemplaridad, porque es un cáncer para la sociedad la corrupción, ¿no? Eso es para empezar, que quede claro. Lo segundo, la administración tiene los procedimientos de contratación de la administración, pues están muy regulados y tienen muchos controles para prevenir la corrupción, ¿eh? Porque es mejor pues que no haya corrupción, es decir, que las personas que tienen ánimo de quedarse con lo ajeno o de dar un pelotazo, pues que no lo tengan más difícil. Y por eso es fundamental los procesos públicos de contratación, las mesas de contratación, la intervención de los interventores, la justificación del gasto, etcétera, etcétera. Claro, cuando estamos en procesos como el COVID, pues eso tiene que establecerse procesos especiales, está contemplado también en la legislación, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque, claro, o sea, tú no puedes tener, normalmente un contrato público tarda 2 meses aproximadamente, o más incluso, ¿no? En poder hacer ese proceso de contratación. Si no hay problema, mínimo 2 meses. Claro, 2 meses no se puede esperar para comprar mascarilla, personal contratar temas sanitarios, etcétera, etcétera, o de actuar en diferentes materias para construir un centro de salud o un hospital o lo que haga falta, ¿no? Esto es como si fuera una guerra, en definitiva, ¿no? En esos procesos de que hay que luchar contra algo que es muy grave, el sector público tiene que tener unos mecanismos que sean ágiles para poderlo hacer. Claro, ahí el problema es que al no haber tantos controles, pues se puede hacer un uso abusivo de esos contratos, ¿no? Como estamos viendo que ha ocurrido. No es de extrañar que ocurra, porque, en fin, la naturaleza humana es la naturaleza humana y nadie puede poner la mano en el fuego por ninguna institución de ningún tipo, ¿eh? Y bueno, pues eso está claro que tal. Entonces, la importancia en estos momentos, cuando ocurre esto, que son necesarios, es decir, que no hay que poner en duda ese tipo de contratos, que son muy necesarios para poder actuar y para salvar vidas, en definitiva, y para salvar la economía. El tema fundamental es que posteriormente tienen que estar muy bien auditados, ¿no? Ahí están las cámaras de cuentas que tienen que auditarlo bien y después los jueces tienen que actuar en el caso de que se detecte que haya habido algún proceso de mal uso de esa contratación, o bien por las cámaras de cuentas, o bien por los interventores, o bien por auditorías específicas, o bien porque al final salta por el conocimiento periodístico, etcétera, etcétera. Este tipo de casos, pues tiene que actuar de forma contundente para dar ejemplo, porque ese ejemplo es fundamental para que no ocurra más. O sea, para que la sociedad aprenda que el que la hace la paga. Porque eso es clave. Porque si descubrimos lo que lo hacen la pagan, otros intentarán
o no tendrán incentivos para hacerlo, ¿no? Y sobre todo de que este país abandone de una definitiva vez la cultura del pelotazo, porque eso nos hace muchísimo daño. Gran parte de nuestras crisis económicas ha venido de esa cultura de pelotazo que no va a ningún sitio y que tenemos que luchar contra ella de cualquier manera. Gloria. Bueno, yo como magistrada no puedo decir otra cosa que tiene que todo delito debe perseguirse, que si se ha incurrido en un delito, por supuesto, garantizando la presunción de inocencia, pero que si se ha incurrido en un delito, ese delito hay que investigarlo, hay que llegar hasta el final y hay que condenar. También tengo que decir que, claro, hay procedimientos que saltan a la luz porque tienen una mayor trascendencia social que otros, pero que los jueces actuamos igual en todos los procedimientos. La mayor garantía para un Estado de Derecho es la independencia judicial. Tengo que precisar que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, es un órgano aparte, y ciertamente por la forma de elección está muy politizado, pero los jueces, lo que hablabas de ejemplarizante, el juez va a dictar la sentencia que tenga que dictar, o el magistrado o el tribunal va a dictar la sentencia que tenga que dictar, igual que lo hará en otro caso. Distinto es que efectivamente casos como este, al tener una mayor trascendencia social, pueden tener ese efecto ejemplarizante que hablabas, pero porque una de las finalidades de la pena es la prevención, también la reinserción, pero una de las finalidades de la pena es la prevención, pero que por supuesto, como cualquier otro tipo de delito, debe ser perseguido, no hay que distinguir si lo comete un político o lo comete otra persona, tiene que ser perseguido, y lo que sí hace falta es que se respete más la independencia judicial, que sí que existe. Lo que pasa que se da una imagen de politización de la justicia, por ejemplo, por la forma de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo fui candidata por mi asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, en el último consejo, no sé, pues fue en 2013, hace 11 años, que llevan tanto tiempo, porque eso tenía que ser mandato por 5 años. Lo que pasa que, bueno, claro, el sistema de designación probablemente si hubiera sido por mis compañeros y en mi asociación si hubiera podido salir, pero como el sistema de selección es otro, pues en mi caso no se apoyó lo que era mi candidatura, cosa de la que me alegro y lo digo sinceramente. Visto lo visto, pero claro, se da esa imagen de politización porque los nombramientos del Consejo son como son y porque a su vez el Consejo General del Poder Judicial, o sea, porque se hace propuesta aunque sean magistrados, se hacen a propuesta del Congreso y del Senado, y porque luego hay nombramientos discrecionales, como puede ser magistrado del Supremo, presidencias de TSJ o presidencias de audiencias provinciales. Pero en el día a día, lo que me gustaría dejar claro es que los jueces somos absolutamente independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley, y esa es la mayor garantía para todos los ciudadanos. Y además tengo que decir, cuando ha habido casos que la gente pues se indigna, siempre a mí algunos me dicen, el último bastión, podemos decir, es el Poder Judicial y es la confianza en los jueces. Y en España existe mucha confianza en los jueces porque además es una preparación muy importante la que tenemos con un sistema de oposición que yo estoy a favor, que lleva luego unas prácticas en la escuela judicial, prácticas en juzgados, en tribunales, y salen jueces muy preparados y además son unas oposiciones muy, muy duras. Y bueno, que lo hemos pasado lo que lo hemos pasado. Es verdad que hay otro sistema también de acceso por un cuarto turno o por quinto turno en el caso del Tribunal Supremo, pero con menos una cantidad inferior, la que accede, una proporción inferior. Y bueno, y además yo creo que en definitiva es lo que piensan los ciudadanos. Entonces, efectivamente, todo delito que se cometa, si se ha cometido un delito en la compra de mascarillas, pues que se investigue y que se condene penalmente si se tiene que condenar sin mirar quién sea el que lo haya cometido. Desde luego es lamentable que haya personas que pueden aprovecharse en las circunstancias tan durísimas como fueron, que con tantas personas muriendo.
en mi caso padecí un COVID grave, una neumonía en grado severo, justo antes de las vacunas, en la tercera ola, pero por suerte había ya más mecanismos para poder salvarnos, pero que fue muy, muy duro, fue un horror la crisis. Y eso, claro, la crisis de la pandemia también provocó una crisis. Sí. La económica y una crisis en la empresa. Hay medidas que se adoptaron para las personas jurídicas, como por ejemplo la moratoria contable, la moratoria concursal, para intentar evitar que todas las empresas fueran al concurso de acreedores o que todas las sociedades estuvieran incursas en causas de disolución. No sé si os interesa que hablemos de ese tema o cualquier otro que... No. Yo entrando en este tema de alguna cuestión, yo creo que en este aspecto, por supuesto, yo soy funcionario público, los funcionarios también somos independientes porque tenemos procesos selectivos y oposiciones que tenemos que pasar. Eso no significa que después cada uno pueda tener sus propias ideas o sus propias ideologías, su manera de ver el mundo, que es perfectamente... Pero cuando uno ejerce un cargo de juez o de funcionario en diferentes facetas lo tiene que hacer como un profesional independiente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero bueno, después es verdad, es cierto que se tienden a confundir muchas cosas, ¿no? Y muchas veces se politiza la justicia, pero también se judicializa la política, ¿no? Ambas cosas ocurren, ¿no? Y eso hay que intentar, pues, en lo primero, hay que llegar a grandes acuerdos, creo, entre los partidos políticos, porque al final las sociedades se organizan a través de la política, en las democracias, por tanto, es un trabajo muy digno. Yo siempre escribo la palabra política con mayúscula, porque la debemos escribir con mayúscula, en el sentido de que es una de las cosas más relevantes que tiene una sociedad para avanzar. Pero muchas veces... En el día a día pues vemos mucha política con minúsculas y con falta de ortografía y claro, eso no debe de ser, ¿no? Por tanto, yo creo que los grandes acuerdos entre los partidos políticos para intentar que, bueno, que no se politice la justicia son fundamentales. Y bueno, ahí está, ¿no? Ese tema está ahí, ¿no? Tampoco voy a entrar en ello, ¿no? Pero después también... Es necesaria la renovación del Consejo. Claro. Que además no puede hacer nombramientos. Claro, no está bien puesto en la tribuna, en la propia Constitución, no está demasiado, y después el desarrollo tampoco. Se modificó, se modificó en el 80. Claro, ahora está interviniendo la Unión Europea ya, sí. El propio comisario, para intentar porque esto es una circunstancia anómala, ¿no? Claro, es que hay muchos cargos sin renovar y sobre todo, claro, magistrados del Supremo que se han ido jubilando y claro. Sin cubrir. Sí. Porque bueno, una audiencia provincial, un TSJ, pues sigue el que estaba antes. Sí, claro. Pero claro. Sí, y esto hay muchos modelos en Europa y en el mundo. En Estados Unidos los miembros del Tribunal Supremo lo elige el presidente. No tiene nada que ver el sistema judicial de Estados Unidos. Claro, no tiene nada que ver, pues. Son abogados. Algunos también hablan de que eso es un disparate, y además son de por vida. No tiene son nada. Hasta que mueran, ¿no? Entonces, claro, pero aquí, los juristas que forman parte, los magistrados que forman parte del Consejo de Poder Judicial tienen que ser nombrados por los propios magistrados, que es como Sí, yo creo que lo ha dicho estos son sistemas, yo creo que debe de haber un poco de todo, ¿no? Porque ya digo, para eso están los juristas, los otros. Claro. Seguro que tú y yo, Nuria, llegábamos a un acuerdo rápido, ¿no? Porque vemos que pensamos de forma parecida, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, después hay muchos matices, muchas cosas, y en fin, también está claro que la sociedad es muy compleja. Pero luego hay otro aspecto, por entrar fuera de la polémica de este tema, que además está intentando ser negociado a nivel internacional y eso, y no me gustaría tampoco que las palabras se tergiversaran ni nada. Más de lo que he comentado, vamos, que claro, desde el punto como juez, como magistrada, como pensamos que debería de renovarse, claro, el Consejo. Hombre, por supuesto, ¿no? Hombre, porque es el órgano claro, es el órgano de gobierno, en definitiva, de un poder del Estado que es fundamental para el funcionamiento. Lo que tienen suspendido es la facultad de nombrar. Pero claro.
Claro. Es que decir, los nombramientos que lo ratificó el Constitucional, entonces no pueden nombrar, hacer nombramientos y porque lo demás sigue funcionando, quiero decir, que los demás siguen funcionando. Ya, y bueno, pero como muchas veces vemos, ¿no? Yo lo veo a través de los medios de comunicación, ¿no? Y vemos que se politiza esos órganos claro. también, y con lo cual por eso se Bueno, se producen politiza o se da esas imagen de politización por la forma de designarlo, claro. no, y de las Cuando decisiones que después toman son algunos órganos manichados, también. bueno, Y Yo quisiera entonces, bueno, hacer- pues ahí hay una serie de conflictos que, hombre, bueno, que deberían de resolverse lo antes depende de posible, de la porque persona, además de la estamos dando relación una que tenga imagen con a el nivel partido. internacional nefasta, ¿eh? A nivel internacional en Europa, en la Comisión, están absolutamente pues muy preocupados porque esto no es normal, esto no sucede en ningún país desarrollado, ¿no? Lo que está sucediendo en España de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, hay que llegar a un acuerdo como sea y lo antes posible. Pero luego Confiemos la otra cuestión que a mí que también me llegue. preocupa es pues la judicialización de la política, ¿no? Que eso también es un tema que está muy de moda ahora y que también ocurre de vez en cuando, ¿no? Porque, y no digo que los jueces, ahí no estoy hablando nada del lawfare, Porque nosotros, no en quiero caso que hablar te de eso. llega, Quiero hablar de otra cosa, que también la he vivido yo. Cuando los partidos políticos utilizan la justicia para atacar al contrario. Y además, bueno, pues eso produce una serie de distorsiones que a mí sí me preocupan mucho, porque al final lo que hace es que inutiliza también la política, ¿no? Porque hay personas que son gente muy honrada, que se ven en procesos judiciales, que, oye, que se están absolutamente sorprendidos de por qué estoy yo aquí, ¿no? ¿Sabes? Y precisamente porque, claro, en el funcionamiento de la justicia, que tiene muy pocos medios, que tiene muchísimos casos y que los procesos son tan lentos porque todo tiene que estar muy justificado, los pasos tienen que ser muy firmes. Claro, en ese proceso pues se ven personas durante mucho tiempo en los medios de comunicación como juzgados por los medios de comunicación y después salen absolutamente, se archivan las causas al cabo de años, pero se han destrozado vidas políticas. Claro, eso a mí sí me pero preocupa. también ha habido casos muy complejos en Sí, los que sí también. ha habido condenas. Sí, también, Y han también, sido también. muy complejos porque, claro, investigar un caso a lo mejor relacionado con la política es un proceso complicado, también por la falta porque hay que tener mucha documentación y ha habido casos muy conocidos, muy complejos, pero que sí han terminado en condena. Pero bueno, eso es como todo, claro, al que le han absuelto, pues sí, la verdad es que después No, de no es asuelto, quiere la decir, pena del banquillo, haberse sometido a la pena del banquillo, no me... cuando se Pero dan claro, casos eso va en el cargo, ¿no? Porque si alguien es político, pues sabe a lo que se arriesga. No, pero no, yo que soy funcionario y ejerzo la política por servicio público más que por otra cosa en estos momentos y con toda la honestidad del mundo, sí te digo, Nuria, que yo lo he visto con mis propios ojos, casos donde realmente no había ni prueba ni nada contra personas que después se han archivado, pero se han tenido 4 o 5 años. No digo que sea un La pena problema del de los banquillo, que le jueces, llaman. no es un problema de los jueces, es No, no, que, claro, puedes eh, investigar, claro. claro, El no es problema de juicio, los jueces, es un problema de que, pues bueno, pues se han utilizado una serie de mecanismos para meter en casos como si fueran de corrupción a personas que eran personas muy honradas, pero después se le ha ido su honor, se ha ido contra su honor y han perdido su honor y después eso es muy difícil de restituirlo, ¿no? Porque no se puede uno levantar de un caso, te acusan falsamente de algo y es muy difícil levantarse después de eso porque te acusan los periódicos, eso lo he visto yo. Y eso a mí me preocupa mucho porque, claro, hay muchas personas que después dicen, pues yo no voy a meterme en esto de la política para poder ser acusado y lo otro, hay que ver esto tal. Y al final perdemos a muchas personas que son muy valiosas y que pueden contribuir a que este país vaya hacia adelante mejor, porque si funciona bien la política, funciona bien el país. Y claro, y todas estas cosas, hombre, todo esto es muy complicado, yo lo sé, Nuria, está claro que estamos hablando de muchas cosas, pero ahí sí deberíamos también de tener los partidos políticos, todo, esa ética, ¿no? Adam Smith lo decía, para que funcione bien la ay, yo economía, estoy de acuerdo. la ética es Que los fundamental. jueces la tenemos, desde luego. Claro que sí, pero es fundamental la ética, ¿no? Es En la muy política es importante la fundamental la ética. ética, desde luego, estoy de Es muy acuerdo. importante la ética para ejercer la No, política, para ejercer la justicia. Cuando tú tienes un poder, es muy importante la ética para ser periodista.
Muy importante la ética. Es que Adam Smith decía, sin ética las sociedades no funcionan y la economía no funciona. Y todo el desarrollo, la fuerza que puede tener una economía de mercado, que es un instrumento extraordinario que beneficia mucho a los consumidores si funciona bien, pero claro, hay fallos en el mercado. Y si no hay ética, la gente se aprovecha de esos fallos y estoy de acuerdo. Lo que provoca... Y respeto también a la independencia del Poder Judicial y no intromisiones porque se esté investigando un caso que pueda afectar a políticos. Claro. O sea, ahí también lo digo porque la independencia del Poder Judicial y la separación del poder es básica. Por supuesto, de todos los poderes. Exactamente, por supuesto. De todos los poderes. El periodismo, que es otro poder muy importante. Tener injerencia del poder político. Claro, muchas veces yo he visto jueces que estaban, digamos, porque los periódicos decían tantas cosas que después, claro, se veían condicionados por lo que decían los periódicos, claro. No, lo dudo mucho. No, quiero decir que, un juez profesional la presión que no se ejerce sobre algunos jueces pero la presión que se ejerce sobre la sociedad por algunos medios de comunicación que se han pasado en muchas ocasiones, muchísimo, claro, ejerce una presión que después eso se somete esa presión al juez también, porque la sociedad casi como... Yo tengo una duda que... La profesionalidad del juez está por encima de eso. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Habrá excepciones como en todo, pero no. Mi querida Nuria, tengo una pregunta que he querido hacerte siempre desde aquellos tiempos de Delphi. Y te pregunto, ¿cómo te sentiste en algún momento presionada por los medios de comunicación, por la clase política, por algún elemento externo a la hora de tomar las decisiones que se tomaron con el tema de Delphi? No. Hombre, es verdad que estaba en los medios de comunicación cuando Delphi presenta el concurso, lo presenta por insolvencia inminente, no por insolvencia actual. Se preveía que también era la propia mecánica de la piramidal de la sociedad y de cómo tenía vinculaciones con unas sociedades y otras. Y desde fuera se decía que que era un caso de deslocalización, que podía ser un caso de deslocalización, que podía... porque se iban a ir a Marruecos, se iban a ir a Polonia, pero lo cierto es que los datos es que no iba a poder pagar y la insolvencia inminente es presupuesto del concurso. Yo apliqué la ley concursal de 2003, lo que tuve que aplicar, y no me sentí presionada, hice lo que tuve que hacer. Y luego con el expediente de regulación de empleo, pues acabó en un acuerdo. Era por extinción de contrato, a lo mejor se pudo plantear una suspensión previa, pero hubiera acabado extinguiendo los contratos. Y luego hay libertad de empresa y bueno, y el caso es que evidentemente lo importante para mí era si había o no insolvencia inminente, y hubo insolvencia inminente y de hecho eso lo confirmó posteriormente el informe de la administración concursal. Es decir, se preveía que en un plazo breve no iba a poder cumplir con sus obligaciones, pese a que en ese momento sí que estaba al día de obligaciones laborales y con los organismos públicos. Pues yo quiero darte las gracias, Nuria, y a ti, Gaspar, porque quiero exponer lo que hemos hecho, lo que habéis hecho ahora mismo, que es dialogar, que es conocer, que es explicar, que es hablar, y echo de menos, como diría Kiko Veneno, muchas cosas, pero echo de menos fundamentalmente charlas como esta. Hemos estado 1 hora de reloj, exactamente, y ha ido increciendo. Ha pasado el tiempo prácticamente pues, muy rápidamente, pero yo no veo ejemplos como este que tenemos ahora mismo en Internet, en el medio más humilde, porque el medio más humilde soy un periodista, por cierto, que fue autónomo, que ha pasado el COVID, que ha pasado grandes vicisitudes y que, bueno, que está en este instante reinventándose. Para mí es un orgullo que te sientes ahí con tu sillón de gaming como el mío, porque es la única forma de estar cómoda y pasar muchas horas poniendo sentencias, ¿verdad? Totalmente, estoy encerrada aquí casi siempre. Y teletrabajando, que eso lo hemos heredado de la pandemia, y por supuesto le doy las gracias a Gaspar, que siempre está dispuesto a contarnos su punto de vista, que como has visto es un punto de vista muy rico en experiencia y en sensatez y en sus puntos de vista. Pero estos diálogos los echo de menos en grandes medios de comunicación. Y menos guirigay, menos jaula de grillos y más esencia. Y yo creo que habéis dado un punto de vista muy interesante los dos sobre esta historia. Yo creo que debería algún día repetirse. Pero, como siempre, os dejo libertad absoluta, como no, para que hagamos una conclusión, dejemos una idea, un pozo, una sensación a la gente que nos escucha y nos ve, que en Internet es mucha
y lo hace a cualquier hora, seguramente llevando sus problemas, sus cuitas, con los cascos puestos. Está escuchando a una jueza, está escuchando a un economista y me gustaría que le aportarais algo a la gente que trata de salir adelante como puede, a pesar de que la crisis ha pasado y de que la economía va mucho mejor, pero que todavía hay gente pasándolo muy mal como efecto de aquello. Libertad, y ahí tienen los micrófonos de este podcast humilde. ¿Quién primero? Pues, pues no voy a decir las damas primero porque quedaría muy tópico, muy típico, pero con la venia yo creo que podríamos intentar que fuera la magistrada la que abra el fuego. Bueno, yo lo que quiero es agradecerte, Pepe, que hayas contado conmigo. Me ha encantado esta tertulia, me ha encantado conocer a Gaspar, que personalmente no nos conocíamos. Me ha parecido muy interesante. Al final, efectivamente, mi conclusión es que tenemos muchos puntos de encuentro comunes, que existe esa vinculación entre justicia y economía. Y bueno, mi conclusión sería que se confíe en la justicia, que los jueces trabajamos incansablemente por la justicia, por mejorar, y que evidentemente nuestro trabajo redunda en beneficio de la economía que está tan ligado íntimamente como hemos podido exponer. Y bueno, pues yo diría que confianza en la justicia para el consumidor, respecto de los juzgados de lo mercantil, que existe esa posibilidad de acudir para el consumidor y para el empresario, las personas naturales, las personas físicas, esa posibilidad de acudir al concurso de acreedores y a la segunda oportunidad, y para las empresas pues también que confíen en la regulación, en la aplicación del derecho que hacemos. Yo pienso que sí que confían, porque en las encuestas que se hacen sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia sale muy bien valorado lo que son los jueces españoles, que tienen una enorme preparación, y lo que es la justicia española, sobre todo con los que han tenido contacto, han tenido algún caso en la justicia, que son los que lo han podido ver. Y bueno, pues que encantada de haber intervenido y de poder repetirlo en otra ocasión, que nos han quedado muchos temas también quizás por tratar. También el tema de la mujer, ¿no?, que hablábamos, que a ver si lo hablamos, de la mujer en la judicatura o en la sociedad. Pero bueno, pues un placer, lo dicho. Gaspar. Bueno, pues la verdad es que compartir esta tertulia contigo, pero de manera muy especial con Nuria, una mujer que es una mujer como la copa de un pino, vamos, es tremenda, es una jueza, es patrimonio, yo creo que de todo, ¿no? Yo creo que los jueces son patrimonio del Estado y el funcionamiento de la justicia es fundamental para el funcionamiento del Estado. Y aquí tenemos una juez que además es muy simpática, que expone sus argumentos con toda sinceridad, con toda naturalidad, y que la verdad es que yo me he quedado muy contento de haberla conocido, y luego me ha dado mucha seguridad, porque, no sé, me ha parecido que es una persona muy ética, y que con juezas como ella, pues la verdad es que estoy completamente seguro que las personas que al final tengan que depender de sus decisiones, pues pueden estar muy tranquilas, porque ella va a ser una persona muy justa, y estoy completamente segura que ella es la punta del iceberg de muchísimas personas que trabajan día a día en la justicia y que lo hacen con mucho entusiasmo, como ella. Mujeres, por cierto, ¿eh? Y de eso, la mayoría de mujeres, un 56%. La mayoría de mujeres, efectivamente. No, es que el otro día te lo decía, Pepe, yo he sido profesor de universidad y yo ya he visto cómo en la universidad había más mujeres que hombres y sacaban muchas mejores notas que los hombres. Y al final eso se nota, porque los cuerpos funcionariales se están llenando de mujeres que son increíbles, porque además yo he trabajado y trabajo con ellas, y oye, y esa combinación ideal entre hombres y mujeres hacen que las cosas sean mucho mejores, ¿eh? Y el avance de este país tiene que ver mucho con eso, ¿eh? Hay una frase que le gusta mucho a Nuria, que yo voy a usar para la publicidad después, posterior a esta tertulia, de una jueza del Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, me gustó mucho. Di una conferencia en el Colegio de Abogados de Cádiz el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y encontré esa frase que me gustó mucho, porque todavía queda techo de cristal por romper. Entonces me gustó mucho, sí. Bueno, pues nosotros también queda el asunto de familia, queda el asunto de la mujer,
y queda el asunto de hacer avanzar este país por la vía del diálogo. Yo doy las gracias y os dejo una canción, más bien que una canción, una pieza en concreto de un guitarrista que se llama Joe Bonamassa. Y es una historia muy bonita de alguien que se vino a Europa y que quedó impresionado por lo que vio. Y creo que mucha gente en España se impresiona por lo que ve, y lo que ve es que se puede dialogar, se puede hablar y se debe hablar y se debe dialogar cada vez que se pueda. Gracias a los dos y a la próxima. Nos vemos. Encantada, Gaspar, igualmente. Encantado. Encantado. Igualmente. Ahora. Bueno, Pepe, me desconecto entonces, que veo que ya Gaspar. Hasta aquí este tiempo de información. Gracias a los dos y estamos. Tiempo de justicia. But it's dark soon. The last curtain falls. 100 years have passed. There's smoking